Muy buenas tardes a toda nuestra red de Telemedicina Oaxaca. Es un placer para mí volver a estar en contacto con ustedes en este año que inicia 2016, deseándoles los mejores éxitos en su carrera de médicos. Nosotros continuamos con nuestra sesión en este nuevo año de temas médicos con los médicos de las diferentes especialidades. En esta ocasión está con nosotros el doctor José Cruz Bautista, que es adscrito a Telemedicina de Oaxaca. El doctor José que es sobre la hipertensión arterial sistémica, muy importante en nuestros tiempos y esperemos que sea de agrado y provecho para ustedes. Antes, permítanme leer el currículum del doctor José Cruz Bautista. El doctor es especialista en medicina interna, es egresado de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UNAM y la residencia la hizo en el IMSS, en el Hospital General de Zona, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro, y es adscrito también al Hospital General de Zona en la segunda troncosa del IMSS, obviamente en el DF. Doctor, bienvenido a esta su casa que ya es Telemedicina. Muchas gracias. Y adelante por favor con el tema que hoy nos trae. Gracias, doctor. Pues agradezco una vez más su presentación y bueno, vamos a dar inicio al tema que compete el día de hoy. El calendario nos situó en la plática encaminada a hipertensión arterial sistémica. Es un tema bastante extenso, que realmente si quisiéramos abordar su totalidad nos tardaríamos días, un abordaje completo sobre lo que el tema al tema respecta. Entonces vamos a tratar de resumir en esta sesión los aspectos más importantes concernientes a hipertensión arterial sistémica en nuestro medio. Bueno, como introducción tenemos que la hipertensión arterial sistémica es la causa más frecuente de consulta en los adultos, excluyendo esto a las embarazadas en Estados Unidos de América, y también es la causa más frecuente de prescripción farmacológica en esta misma región. Según la Encuesta Nacional de Salud, que se llevó a cabo del 2005 al 2008, se estimó que aproximadamente un 29 a 31% de los adultos en Estados Unidos tiene hipertensión. Si extrapolamos esta cifra a la población que conforma esta región de América, tenemos que 76.4 millones de norteamericanos de más de 20 años tienen hipertensión. Se ha visto que conforme incrementa la incidencia de obesidad, tenemos a la par un incremento en el número de pacientes hipertensos. Es alarmante que solamente 50% aproximadamente de las personas con hipertensión se encuentren bajo control. Esto tomando como medida los lineamientos más recientes que nos dicen que debe estar por debajo de los 140 milímetros de mercurio de hipertensión sistólica y 90 de hipertensión diastólica o de presión arterial diastólica. La prevalencia de hipertensión, como en la población general, la población mundial, va a tener un comportamiento muy similar. Entonces, en Estados Unidos es donde tenemos esta estadística, y por el tipo de población que conforman esta región, tenemos que se van a dividir en tres grupos principalmente: los caucásicos, los no hispanos de raza negra y los mexicoamericanos. Tenemos que, en cuanto a la prevalencia de hipertensión, tenemos un comportamiento muy parecido entre hombres y mujeres, y la incidencia de hipertensión arterial va a estar incrementada conforme avanza la edad, tal y cual lo especifican aquí las gráficas, ¿sí? De esta población que tenemos mayor de 60 años, que es la que gráficamente se ve más afectada, la población que es tendiente a cursar con mayor facilidad o con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica a una edad más
temprana es la población de raza negra, ¿sí? Esto conformado en parte pues por un comportamiento que involucra a los genes, que en la actualidad ya se están haciendo estudios encaminados al involucramiento de los genes que respectan a la fisiopatología de la hipertensión arterial. Como veremos más adelante, pues la causa de la hipertensión arterial sistémica es multifactorial. La tendencia hacia la conciencia, tratamiento y control de la presión arterial en los adultos en Estados Unidos se ejemplifica en este cuadro, en el cual se demuestran las encuestas nacionales de salud desde 1976 y la última que tenemos en el año del 2008, ¿sí? Aquí se ejemplifica solamente lo que se comentaba al inicio de la plática, que solamente un 50% de los pacientes que cursan con hipertensión arterial sistémica tienen un control de esta, y este control lo definimos como menos de 140-90 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede en México? La prevalencia actual es del 31.5%. Esto va a afectar de una forma muy parecida tanto a la población masculina como femenina. Se menciona también en la encuesta nacional de salud que se llevó a cabo del 2006 al 2012 en México, marcando cifras que oscilan del 32%, 0.4 a 0.3 más o menos para hombres, y unas décimas por debajo el comportamiento en las mujeres. Entonces el comportamiento es muy similar y es un comportamiento muy parecido al que se ha venido dando en las últimas décadas. No ha habido prácticamente un cambio importante en las cifras. Obviamente la prevalencia de hipertensión arterial sistémica va a ser más alta en los individuos que cursan con obesidad. Esto implica a términos de fisiopatología, y aquí vemos una afección del 42.3%, que en adultos que tienen un índice de masa corporal normal, en el cual se afecta un 18.5% aproximadamente. Lo mismo sucede con pacientes diabéticos, afectando un 65.6%, que los que no cursan con diabetes, siendo del 27.6%. En esta encuesta nacional de salud del 2012 se pudo observar que cerca de el 47.3% de la población desconocía que padecía hipertensión arterial. Obviamente el 100% que les produjo como resultado cursar con diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, hablando de hipertensión arterial, sabemos que tenemos dos grandes grupos: hipertensión arterial primaria o esencial, que es la hipertensión más común, es la hipertensión más frecuente, que afecta en un 90 al 95% del total de las cifras de hipertensión arterial, y el otro 5% restante corresponde a hipertensión arterial secundaria. El objetivo de la plática es entablar esto de una forma generalizada, abarcando los dos tipos de hipertensión, y obviamente cada una de estas tendrá su abordaje diagnóstico conforme sea el comportamiento clínico del paciente o las características que de primera instancia se obtengan al hacer un interrogatorio, y por supuesto que desde la inspección que podamos hacer al paciente. Entonces, en cuanto a las definiciones, tenemos que, de acuerdo al comité encargado de definirnos como tal los lineamientos sobre hipertensión arterial sistémica, en el 2003, en su séptima reunión, nos dicen que el concepto de hipertensión arterial sistémica es el promedio de 2 o más mediciones apropiadas en 2 o más visitas después de un monitoreo inicial, es decir, cuando ya se inició el abordaje del paciente. Aquí nos definen las cifras de hipertensión arterial en diversos grupos, y esto para establecer en mayor o menor grado la severidad de la hipertensión arterial. La presión sanguínea normal la catalogan como aquella que se mida con una cifra de presión arterial sistólica de menos de 120 milímetros de mercurio
y diastólica de menos de 80 milímetros de mercurio. La prehipertensión es una cifra que engloba de 120 a 139 milímetros de mercurio para la sistólica y la diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. Hablando ya como definición de hipertensión arterial sistémica, tenemos que van a existir dos estadios, el estadio 1, el estadio 2, y estos pues nos van a manejar sus cifras, siendo la sistólica en el estadio 1 de 140 a 159 milímetros de mercurio, o teniendo una cifra diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. En el estadio 2, una cifra sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio o diastólica de más de 100 milímetros de mercurio. La importancia de tener bien definida esta estadificación o clasificación en cuanto a las cifras de presión arterial es la posibilidad con la que pueden debutar los pacientes con alguna complicación aguda o el tener definido las metas para control de cada uno de los pacientes. La prevalencia de hipertensión arterial sistémica va a seguir un comportamiento que va a depender mucho de la edad. Entonces, conforme se presenta un incremento en la longevidad, podemos tener mayor afección en la población. ¿Sí? Obviamente la esperanza de vida va a ir disminuyendo conforme las complicaciones o comorbilidades se presenten a mayor edad, pero está claramente ligada a un incremento en la longevidad, la prevalencia de hipertensión arterial sistémica. En los pacientes adultos de más de 20 años, que en México se pueden clasificar en cuanto a las regiones donde habitan, a las localidades y a su nivel socioeconómico, tenemos que la población más afectada, según la última encuesta nacional de salud, es la población que se ubica en la zona norte del país. Entonces aquí tenemos una cifra que va a más del 36%, ¿sí? Como que se ejemplifica en la gráfica, con respecto a lo que sucede en las regiones localizadas a nivel del sur del país, que la afección es alrededor del 28%. Así también se ve afectada más la población urbana que la población rural, y un medio socioeconómico intermedio y alto son las poblaciones más vulnerables a cursar con hipertensión arterial con respecto a la población de un nivel socioeconómico más bajo. Esto se ha establecido como una posibilidad, pues el comportamiento de las personas conforme a la región en la que habitan, un medio urbanizado, sedentarismo y el tipo de alimentación, principalmente como los factores que desencadenan esta distribución de afectación. Podemos tener diferentes definiciones para la hipertensión arterial sistémica, esto conforme al comportamiento clínico. Así tenemos la hipertensión sistólica aislada, esta definida como más de 140 milímetros de mercurio de presión como tal, pero tener una presión diastólica de menos de 90 milímetros de mercurio, o tener en la contraparte una hipertensión diastólica aislada, que es tener más de 90 milímetros de mercurio con una presión sistólica normal o catalogada como menos de 140 milímetros de mercurio. En general, o la más de las veces, la población afectada va a ser población que va a tener un comportamiento como catalogado como hipertensión mixta, y estos van a tener más de 140 milímetros de mercurio de sistólica y de diastólica más de 90 milímetros de mercurio. Vamos a ver que con respecto a la edad, los pacientes son más vulnerables a cursar con hipertensión arterial sistólica aislada, y esto se ve principalmente en individuos mayores de 70 años de edad. Por definiciones establecidas por las sociedades europeas de hipertensión y cardiología en el manejo de la hipertensión arterial, ellos van a
a definir las presiones sanguíneas por debajo de 140/90 en 3 categorías, como óptima, normal y normal alta, que esto varía en cierto grado con lo que nos establece el JNC7 en tener una presión normal y una cifra de prehipertensión por debajo también de la cifra de 140/90 milímetros de mercurio. En común tenemos que todos van a partir de los 140/90 milímetros de mercurio para empezar a clasificar la patología. De acuerdo a estas guías o lineamientos de las sociedades españolas en el 2013, podemos tener que existen definiciones que están basadas en mediciones realizadas en casa y mediciones ambulatorias. Esto, ellos definen sus criterios cumpliendo uno o más de estos para obtener una cifra que la podamos catalogar como patológica. Entonces ellos nos dicen que tener un promedio de medición de 24 horas en 130/80, realizada obviamente en casa o por arriba de esta, la podemos catalogar como hipertensión, o tener un promedio de cifras de presión arterial durante el día de más de 135/85 como una definición ya de hipertensión, o un promedio durante la noche de 120/70 o por arriba, también como una definición de hipertensión. Podemos seguir clasificando la hipertensión arterial de acuerdo al comportamiento que tengan. Es muy común que los pacientes presenten hipertensión de bata blanca. Esta es la hipertensión que se obtiene en el consultorio al realizar la medición de cifras de tensión arterial, y se dice que hasta un 20 a 25% de los pacientes van a tener hipertensión de bata blanca y son diagnosticados como hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, en un monitoreo ambulatorio o en su domicilio tenemos que las presiones descienden y prácticamente se mantienen en cifras normales, y solamente existe este incremento aislado al visitar al médico en su consultorio o en el hospital. También tenemos la hipertensión enmascarada. Aquí es lo contrario, los pacientes llegan con una presión totalmente normal, y en un monitoreo ambulatorio o en su domicilio es totalmente distinta a las cifras que se manejan. Podemos tener que también existe la hipertensión maligna, definida así a la retinopatía hipertensiva, que es de moderada a severa, y esto correspondiendo a la afección con la que cursa el daño microscópico a nivel de la retina. Entonces podemos tener cambios fisiopatológicos específicos, incluyendo hemorragias, óxidos retinianos o incluso papiledema, ¿sí? Esto generalmente visto con complicaciones agudas de hipertensión, por ejemplo unas crisis hipertensivas secundarias a preeclampsia, o incluso otros padecimientos causantes de hipertensión arterial secundaria, como veremos más adelante. Todos estos cambios pueden estar asociados a encefalopatía hipertensiva y nefroesclerosis hipertensiva aguda. Podemos tener que esta hipertensión maligna puede estar asociada a presiones diastólicas mayores a 120 milímetros de mercurio, y como lo puede desencadenar también una glomerulonefritis aguda, e incluso se comenta en diversos estudios que estas alteraciones se pueden llegar a presentar en pacientes que llegan a manejar las presiones diastólicas por arriba de los 100 milímetros de mercurio. Esto va a ser variable, esto depende de la tolerancia que se tenga y de la evolución de la hipertensión. Entonces, aquí hay unas imágenes de fondo de ojo en la cual nos ejemplifican alteraciones que conciernen a la patología dada por las cifras de hipertensión arterial, y es lo que mencionábamos. Para clasificar una hipertensión maligna vamos a tener lesiones que en estos cuadros, en el C y el D, ya se ejemplifican como exudados algodonosos o hemorragias retinianas, y estas desencadenadas por el incremento abrupto de la presión arterial o los niveles tan elevados de presión arterial. Así también puede haber ya alteraciones a nivel de disco óptico, y estas ya las podemos definir como
lesiones en un grado 4 que nos clasifican a la hipertensión maligna. Dentro de la hipertensión arterial sistémica, los pacientes pueden debutar con emergencias o urgencias hipertensivas, y esto ya lo tenemos bien definido, en que una emergencia hipertensiva va a ser aquella que se acompañe de daño agudo a órgano blanco, contrario a lo que sucede con las urgencias, en las cuales no tenemos un daño agudo a órgano blanco y los pacientes generalmente cursan asintomáticos. En los pacientes que se presenta una crisis hipertensiva tipo emergencia, pues tenemos que estos daños pueden abarcar en la esfera cerebrovascular, ejemplificada por un evento vascular cerebral isquémico, o puede haber un evento vascular hemorrágico, una hemorragia intraparenquimatosa, una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, y bueno, pues son daños severos, importantes, que pueden incluso ser letales. En la patología cardíaca también los pacientes pueden debutar con un infarto agudo al miocardio, pueden debutar con una severidad tal que también les comprometa la vida. Pueden tener disfunción ventricular izquierda aguda, en fin, una infinidad de complicaciones dadas por los niveles tan altos de hipertensión arterial. También otro órgano blanco afectado son los riñones. Podemos tener nefroesclerosis también renal. Puede haber afecciones relacionadas con enfermedades vasculares o enfermedades de la colágena, hipertensión que compete a la esfera vascular renal, ¿sí? Entonces podemos tener también exceso de catecolaminas circulantes dada por ejemplo, un febroncitoma, puede ser secundario a intoxicación por cocaína. Podemos tener la ingesta de anfetaminas también como desencadenante de liberación de catecolaminas y desencadenar esta emergencia hipertensiva. La preeclampsia, que va a evolucionar a eclampsia y complicaciones mayores si es que se deja progresar la enfermedad, o hipertensiones relacionadas a la esfera quirúrgica, eventos de hipertensión posquirúrgicos, por ejemplo, o relacionados con quemaduras corporales severas o con epistaxis severa. Entonces hay una infinidad de formas de presentación de una emergencia hipertensiva, y es importante estar alertas a las manifestaciones clínicas y principalmente al tiempo en el cual disminuimos las cifras de hipertensión, de forma de limitar el daño agudo a órgano blanco. En las urgencias hipertensivas, la hipertensión severa también puede ser una cifra diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio, pero los pacientes característicamente están asintomáticos, entonces aquí podemos disminuir de forma paulatina y de forma pues más lenta las cifras de presión arterial para evitar la progresión también, y que bueno, se convierta finalmente también a una emergencia hipertensiva. Hablar de la patogénesis de hipertensión arterial sistémica es una clase posiblemente que se resuelve en varias horas. Entonces, para fines prácticos de las generalidades que estamos abordando, podemos definir que la presión sanguínea va a ser el producto del gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica. Esto va a ser cambiante de acuerdo a las variaciones que hayan en el medio ambiente, y todo va a ir de acuerdo a mantener una presión de perfusión orgánica y que se mantenga una homeostasis en el organismo. A grandes rasgos, la presión arterial la van a determinar el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el volumen plasmático. Esto mediado por los riñones, pero bueno, aquí finalmente la fisiopatología de la hipertensión arterial sistémica es muy grande. Aquí se ve implicado factores medioambientales, que últimamente se está estudiando la esfera genética, ¿sí?, por múltiples efectos que esto tiene en la función cardiovascular, renal, relacionados con obesidad, incluso con resistencia a la insulina. Entonces aquí se ven implicados los genes que codifican a la renina, la acción que tenga esta sobre el angiotensinógeno, etcétera. Es una gama de genes, por ejemplo los ERK, que están implicados en la fisiopatología de la hipertensión arterial sistémica.
Entonces tardaríamos muchas horas en abordar cada una de las moléculas que se han visto implicadas, pero bueno, para fines prácticos se acepta que los factores son del estrato medioambiental y genéticos fundamentalmente. Entonces vamos a ver que el cambio en el estilo de vida pues nos va a ayudar a mantener una disminución o un control cuando se padece ya se cursa ya con una hipertensión arterial sistémica. Va a haber una modificación importante de las cifras de presión arterial gracias a los cambios del estilo de vida. Los factores de riesgo que se tienen para hipertensión primaria, esencial o hipertensión arterial sistémica, tenemos que la edad es uno de ellos. Esto pues va a incrementar conforme avanza la edad, conforme avanza la longevidad, es mayor la incidencia de hipertensión arterial. La obesidad también implica mucho el estrato genético, la resistencia a la insulina que existe en este padecimiento como parte de la fisiopatología de hipertensión arterial. El tener también una carga familiar nos hace susceptibles en dos veces presentar con mayor frecuencia hipertensión arterial sistémica contra los pacientes que no tienen familiares que poseen con este antecedente. Los pacientes que son de raza negra también se ha visto que se afectan a una edad más temprana, con un debut generalmente más aparatoso y con complicaciones a un plazo menor. En esto también se ve implicado el número de nefronas que en la raza negra está disminuido, entonces también esto se va a afectar. También podemos tener un descenso en el número de nefronas por alguna alteración que haya repercutido en el aporte de oxígeno durante la gestación, o que se haya estado expuesto por ejemplo a drogas como cocaína. Entonces todo esto va a implicarse en el mal desarrollo de las nefronas y bueno, pues en el volumen de los riñones. La dieta alta en sodio también la tenemos muy identificada como uno de los factores principales en el desarrollo de hipertensión arterial sistémica. Se dice que la ingesta de más de 3 gramos al día va a ser un factor muy importante para desencadenar esto. Esto es el equivalente más o menos a 6 gramos de sal de mesa al día, y esto lo podemos ejemplificar más o menos como una cucharada cafetera de sal de mesa. Entonces la persona que ingiere esto pues va a tener un factor de riesgo más para padecer hipertensión arterial sistémica. Otros factores de riesgo van a ser el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física, la diabetes, la dislipidemia, trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, la depresión, la personalidad de tipo A, hipovitaminosis D. Todos estos factores se han visto implicados en la génesis de hipertensión arterial sistémica. Una de las causas secundarias o que contribuyen a hipertensión o que tengamos una predisposición a hipertensión y que nos exacerbe esta predisposición, podemos tener a la prescripción de ciertos fármacos, por ejemplo los anticonceptivos orales por su composición en estrógenos, los antiinflamatorios no esteroideos, principalmente cuando se usan de forma crónica, y esto por la afección que tienen a nivel de la arteriola aferente. Los antidepresivos, los tricíclicos, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los glucocorticoides, los descongestionantes, por ejemplo la pseudoefedrina, también son fármacos que se ven muy implicados en contribuir a esta hipertensión. Medicamentos para bajar de peso, eritropoyetina, ciclosporina, estimulantes como metilfenidato, anfetaminas, también se ven implicados como parte de estos fármacos. El uso ilícito de drogas, por ejemplo la cocaína, que la mencionábamos anteriormente, el tener una enfermedad renal primaria, estas últimas ya como causas secundarias
bien definidas de hipertensión arterial, el hiperaldosteronismo primario, en la cual vamos a tener manifestaciones como hipertensión, alcalosis metabólica y puede o no acompañarse de hipocalemia. Entonces, estas ya van encaminadas a hablar de hipertensión arterial secundaria, la hipertensión renovascular por displasia fibromuscular en pacientes jóvenes y debido a aterosclerosis en pacientes ancianos, la apnea obstructiva del sueño, feocromocitoma, síndrome de Cushing, otros padecimientos endocrinológicos, por ejemplo el hipotiroidismo, hipertiroidismo o tener un hiperparatiroidismo, también puede ser una causa de hipertensión arterial secundaria, o la coartación aórtica también. Lo importante de identificar a los pacientes que cursan con hipertensión arterial sistémica o hipertensión arterial secundaria, para fines prácticos el mantener un control que permita una homeostasis, una presión de perfusión adecuada a nivel de todo el organismo, pues vamos a evitar complicaciones a corto, mediano o a largo plazo. Por ejemplo, una de ellas, la hipertrofia ventricular izquierda. Los pacientes pueden cursar con falla cardíaca desencadenada por la hipertrofia ventricular, pueden tener alteraciones a nivel de la fracción de eyección, puede estar disminuida, puede estar conservada. Entonces, padecimientos dados o generados por ese descontrol de hipertensión arterial sistémica los podemos limitar. Podemos limitar insuficiencias cardíacas, ya sea de etiología isquémica o no isquémica, la generación o la presentación de evento vascular cerebral isquémico o hemorragias intracerebrales, infarto agudo del miocardio, o la progresión a largo plazo de una falla renal crónica desencadenada por nefroangioesclerosis. Y bueno, pues la mortalidad por enfermedad coronaria va a estar relacionada con las cifras de hipertensión y con edad. Bueno, que esto es lo que ejemplificábamos en las diapositivas anteriores. Entonces todo va a ir encaminado también a la edad, el tiempo de presentación y por supuesto el control que se tenga de la hipertensión. El diagnóstico lo vamos a establecer en base a un monitoreo. De acuerdo al Task Force del 2015, todos los individuos mayores de 18 años deben ser monitoreados, los adultos mayores de 40 años al menos deben ser monitorizados anualmente, y los pacientes que tengan de entre 18 a 39 años, si tienen factores de riesgo o mediciones previas de prehipertensión definidas como 130 a 139 y de 85 a 89 mililitros de mercurio, deben de ser checados anualmente también. Los que se encuentran en un rango de 18 a 39 años, pero con cifras normales de presión, definidas como menos de 130 a 80, y que no tienen factores de riesgo, que tampoco tienen una carga familiar como tal, pueden ser monitorizados cada 3 años. Y esto también es porque, bueno, la hipertensión arterial sistémica es de origen multifactorial, no depende solamente de la carga genética. Puede ser que en el diagnóstico se nos presente un paciente con cifras bien definidas de hipertensión arterial en una fase 2 o en un estadio 2, tenía por ejemplo 180 a 110 milímetros de mercurio, o que nos estén debutando con una emergencia, una urgencia hipertensiva. Y bueno, también necesitamos hacer un monitoreo en el consultorio. Y como mencionábamos anteriormente, por la hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada, es adecuado contar con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Sí? Este monitoreo puede ser llevado a cabo en casa y pues también las cifras que se nos presenten van a depender del estilo de vida que tengan y de las comorbilidades con las que cursen los pacientes. Entonces, en el mapa vamos a tener registros cada 15 a 20 minutos durante el día y cada 30 a 60 minutos durante el sueño. ¿Por qué es importante? Porque nos identifica la hipertensión de bata blanca y la enmascarada, la hipertensión episódica sospechada, nos determina qué respuesta terapéutica tenemos en base al tratamiento que le estamos mandando a los pacientes, los síntomas de hipotensión con la ingesta de fármacos, nos define también si el paciente cursa con hipertensión resistente o si el paciente cursa con alguna disfunción autonómica. Entonces es de mucho apoyo el contar con un monitoreo ambulatorio.
Las mediciones en casa se van a obtener al menos de 12 a 14 mediciones, se van a monitorizar mañana y noche y de forma ideal al menos durante una semana. El abordaje que le debemos de dar a nuestro paciente en el consultorio pues va a ser idealmente un paciente que ha estado por más de 5 minutos en reposo, es un paciente que no ha consumido cafeína, no ha consumido tabaco por lo menos en los 30 minutos antes de checar la presión arterial, que no está bajo la influencia de estimulantes adrenérgicos exógenos, en el cual lo tengamos en una posición cómoda, un asiento seco, un asiento templado, con una postura en la que la región dorsal esté derecha, que tenga reposo la extremidad en la cual le vamos a efectuar la medición y bueno, basándonos idealmente en un baumanómetro aneroide. Por lo menos debemos efectuar 2 mediciones en cada visita. Podemos estimar que puede haber variaciones de 5 milímetros de mercurio y ahí, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues tomar mediciones adicionales para corroborar estas cifras, ¿sí? Hacer comparaciones entre uno y otro brazo e incluso podemos encontrarnos con el hallazgo de una variación de más de 15 milímetros de mercurio y eso nos haría sospechar en una estenosis de la arteria subclavia y obviamente estaríamos pensando ya en una enfermedad arterial periférica. En la evaluación que le hacemos a nuestro paciente en el consultorio es importante determinar, obviamente en base a la cifra de presión arterial, la sospecha que podemos tener de el tiempo en el que curse el paciente con el padecimiento, de acuerdo a la semiología que hagamos al hacer el interrogatorio médico. Vamos a determinar generalmente el tiempo con el que empezó con los síntomas, vamos a determinar la extensión del daño a órgano blanco o el que ya presente una enfermedad cardiovascular establecida. Vamos a evaluar otros factores de riesgo cardiovascular, vamos a identificar factores de estilo de vida que podrían contribuir a la hipertensión y las sustancias que intervienen. Las características clínicas con las que se pueda presentar el paciente van a ser pues distintas y nos pueden hablar de hipertensión arterial secundaria incluso al efectuar la visita médica o generalmente en los pacientes que cursan con un cuadro más aparatoso de urgencia o de emergencia hipertensiva y que se presentan como tal en una unidad hospitalaria. Entonces en las hipertensiones renovasculares es frecuente que cursen con una elevación aguda en el nivel de creatinina, al menos un 30% después de la administración de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Podemos tener hipertensiones moderadas a severas y esto desencadenados por aterosclerosis difusa. Puede cursar el paciente con hipertensión moderada severa también, que desencadene el nódulo pulmonar. En las hipertensiones que se presentan en estadio 2 de mayores de 55 años, en pacientes que se ausculta un soplo abdominal sistólico diastólico. Entonces ahí es donde vamos a sospechar un padecimiento renovascular. Podemos tener una enfermedad renal primaria también, la vamos a identificar por alteraciones bioquímicas a nivel de la creatinina sérica o anormalidades a nivel del estudio bioquímico de orina. Puede ser que también tenga, como hemos visto anteriormente, influencia dada por fármacos, entre ellos anticonceptivos orales, AINES, estimulantes como cocaína, anfetaminas, inhibidores de calcineurina o antidepresivos. Puede ser que se presente con un cuadro de hipertensión paroxística y esto nos sugiera un feocromocitoma, sobre todo por las cifras elevadas de presión, palpitaciones, sudoraciones y cefalea importante. Puede ser que tenga hiperaldosteronismo primario y el paciente se presente con hipocalemia, la cual puede estar presente o no, pero puede tener, cursará con alcalosis metabólica, cursará con crisis hipertensiva. Y así todas las hipertensiones arteriales secundarias van a tener un comportamiento en base a la fisiopatología desencadenante, por ejemplo en el síndrome de Cushing, en la apnea obstructiva del sueño, en la cortación de la aorta o padecimientos endocrinológicos.
Los aspectos importantes al hacer la historia o la semiología del paciente, pues vamos a tener el tiempo en el cual el paciente identificaba como una presión normal todavía en los monitoreos que se efectuaban en su domicilio o en los hospitales, y con esto pues vamos a tener ya una idea del curso que ha tenido, las cifras de hipertensión, tratamientos previos que haya tenido, ingesta de fármacos, la historia familiar, los síntomas que nos van a sugerir causas secundarias a lo mejor, y la exploración física que también reforzará eso, la presencia o no de factores de riesgo, el historial del estilo de vida encaminado a la dieta, la actividad física, la función sexual y al comportamiento que se tenga durante el sueño incluso. Y bueno, lo que mencionamos anteriormente, los síntomas de causas secundarias y los síntomas principalmente de daño a órgano blanco cuando se presentan con un evento agudo. Los aspectos importantes de la examinación física, pues en el paciente van a ser aspectos que vamos a valorar en todos los pacientes que exploremos. Vamos a relacionarlo con obesidad, con lesiones en la piel, alteraciones musculares, alteraciones ya en el estado de alerta, si tiene una complicación aguda por hemorragia, un ictus isquémico, las lesiones que podamos observar al hacer el fondo de ojo, alteraciones a la exploración del cuello que nos sugieran patología tiroidea o patología por disección carotidia, etcétera. Depende del contexto en el que se presente el paciente, o problemas cardíacos. También alteraciones que observemos en los pulmones, en el abdomen, en extremidades que nos sugieran coartación aórtica, etcétera. Y bueno, finalmente todo esto lo vamos a ir delimitando en base a la exploración física que podamos efectuar, y el abordaje ya sea dirigido, encaminado a una causa secundaria, o el abordaje general, que generalmente pues no va a haber una alteración relevante en la hipertensión arterial sistémica, tal o esencial. En los estudios de laboratorio que nos pueden ayudar tenemos los electrolitos, la creatinina sérica, la glucosa en ayuno, el examen general de orina, el perfil de lípidos, el electrocardiograma para identificar de una forma barata y sencilla si hay alguna alteración ya relacionada con complicaciones a largo plazo de hipertensión arterial, y lo adecuado también buscar alteraciones microscópicas, sobre todo a nivel renal por albuminuria, o alteraciones que no se encuentren en un electrocardiograma ya puedan ser identificadas en base a un estudio de imagen como es el ecocardiograma transtorácico. Todo esto va encaminado a obtener un tratamiento. El tratamiento va a tener una reducción importante en el riesgo relativo de complicaciones, por ejemplo un 50% de reducción en la incidencia de falla cardíaca, de 30 a 40% en la reducción de eventos vascular cerebral, del 20 al 25% en el evento de infarto agudo del miocardio, y todo esto encaminado pues a obtener una terapia antihipertensiva adecuada y mantener los niveles de presión arterial dentro de las metas que nos establecen los comités que se han reunido para definir el control de acuerdo a las comorbilidades, y bueno, tener finalmente una disminución en la letalidad de los padecimientos. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver que del total de accidentes cerebrovasculares y de accidentes de enfermedad relacionada a cardiopatía isquémica, pues vamos a tener que puede existir en una reducción de alrededor del 2% en un seguimiento a 4 o 5 años. Obviamente esto va a repercutir en la incidencia de la letalidad que se presente. Las modificaciones en el estilo de vida van a ser como parte esencial en el manejo de los pacientes con hipertensión arterial sistémica. Primero tenemos que hacer esta modificación, y seguramente al alcanzar las metas encaminadas a una mejoría en el estilo de vida vamos a tener una reducción importante en las cifras de hipertensión arterial sistémica. Así, una reducción de peso que mantenga un índice de masa corporal entre 18.5 a 24.9 kilos por metro cuadrado nos va a disminuir entre 5 y 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de pérdida de peso. Si adoptamos una dieta que sea consistente en frutas, vegetales, disminuir las grasas saturadas, vamos a tener una reducción del 8 a 14 milímetros de mercurio.
una reducción en la ingesta de sal, limitándola a 2.4 gramos de sodio o 6 gramos de sal de mesa como tal. Vamos a tener un descenso de entre 2 a 8 milímetros de mercurio. Si hacemos actividad física, también vamos a tener una mejoría importante. Si al menos realizamos ejercicio 30 minutos por día, generalmente de actividad aeróbica, en la mayoría de los días de la semana vamos a tener un descenso entre 4 a 9 milímetros de mercurio, y también un consumo de alcohol moderado pues nos va a traer un beneficio de 2 a 4 milímetros de mercurio en disminución. Cada terapia farmacológica que le podamos ofrecer a los pacientes pues va a ir encaminada a la causa o el contexto clínico con el que curse el paciente, principalmente las comorbilidades. No podemos generalizar un tratamiento como una receta de cocina, hay que individualizar al paciente y vamos a darle el antihipertensivo que más se adecue a su situación clínica, que no le genere efectos secundarios y que le permita tener una disminución en la presentación de estos efectos secundarios y obviamente una mejoría en la calidad de vida, ¿sí? Entonces va a ser esto de acuerdo al contexto con el que vamos al paciente. Puede ser un paciente que aparte de ser cardiópata sea hepatópata, puede ser que ya tenga datos de nefropatía, y es lo que generalmente vamos a ir buscando el fármaco que más se apegue a la condición del paciente, y es lo que hacemos en medicina interna al abordar al paciente como un todo, y podemos determinar qué tratamiento podemos ofrecerle con la menor presencia de efectos secundarios. Entonces, hablar de cada uno de los fármacos que están destinados a la causa de la hipertensión arterial o de las comorbilidades, pues sería también algo muy complejo de platicar. Y bueno, todo esto lo vamos a abordar de acuerdo a las características del paciente. Si tiene hiperplasia prostática benigna, por ejemplo, lo podemos beneficiar con alfa bloqueador. Si hay tremor esencial, con un beta bloqueador no cardioselectivo. Si hay hipertiroidismo, con un beta bloqueador como tal, generalmente no cardioselectivo también. Si hay migraña, con un beta bloqueador, un antagonista de los canales de calcio, osteoporosis, un diurético antiácido, etcétera. Así sucesivamente, en base a los padecimientos que tenga el paciente y en base también a las contraindicaciones que se presenten. Es muy frecuente también ver a pacientes que son nefrópatas, que si en algún momento los inhibidores de la ECA o los ARA2 nos resultan ser nefroprotectores, conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular pueden ocasionar efectos deletéreos. Generalmente van a estar limitados a partir de los 40 mililitros de tasa de filtrado glomerular, y en un seguimiento estrecho los podemos limitar a pacientes que ya tienen una tasa de filtrado glomerular de menos de 30 milímetros de mercurio. Ahí lo adecuado es no dar este tipo de fármacos porque alteran las presiones, fundamentalmente por la vasodilatación que efectúan a nivel de la arteriola eferente. Entonces se cae la presión a nivel de la cápsula de Bowman, hay una disminución en el filtrado y nos resulta contraproducente. Entonces, lejos de beneficiar a los pacientes cuando tenemos esa filtración, los podemos perjudicar o acelerar su insuficiencia renal. Entonces, también con los efectos secundarios y las comorbilidades con las que cursen, pues vamos a checar si se lo podemos prescribir. Por ejemplo, un paciente que curse con gota, depresión, alteraciones en electrolitos, etcétera, pero todo esto encaminado obviamente al ya diagnóstico bien establecido de la etiología de la hipertensión o de las comorbilidades con las que cursa el paciente. Esto es lo que comentábamos anteriormente, los beneficios al disminuir el peso, al entablar una dieta adecuada, al efectuar ejercicio. Entonces vamos a tener beneficios en los niveles de presión arterial. El tener el tratamiento farmacológico pues nos va a dar una eficacia que se va a ver reflejada en la calidad de vida que tenga el paciente. También disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares, que es lo que veíamos anteriormente, y las guías nos dicen que
En ausencia de alguna indicación específica, como lo que veíamos anteriormente, podemos empezar el tratamiento con 4 clases principales de fármacos, como son los diuréticos tiacídicos, los bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores del receptor de angiotensina 2. Esto ya está respaldado, está reafirmado por el JNC8 y pues las sociedades europeas que comentábamos en un inicio. Entonces podemos tener terapias combinadas en base a la reducción en milímetros de mercurio y esto en base a las metas que estamos siguiendo con los pacientes. Esto lo vamos a ver en las recomendaciones que da el JNC8 en base a las comorbilidades con las que cursan. Entonces aquí es donde tenemos que elegir, de acuerdo al comportamiento clínico del paciente, con qué tipo de fármaco empezamos. Lo ideal es estar monitorizando el paciente cada 2, cada 4 semanas para hacer un ajuste por lo menos al mes y agregar un tratamiento combinado, esto en base a las cifras de presión arterial que se tengan establecidas como metas. Puede ser que un solo fármaco no nos funcione y hay que ayudarnos de una combinación, ¿sí? Y esto, las revisiones se harán sucesivamente cada 3 a 6 meses también, dependiendo obviamente de la evolución que tenga el paciente. El JNC8 nos recomienda a la población general, en pacientes de más de 60 años, el tratamiento farmacológico con cifras de presión arterial que rebasen los 150-90 milímetros de mercurio, teniendo como meta una disminución en estas cifras a menos de 150-90 milímetros de mercurio. En la población de pacientes menores de 60 años de edad, el tratamiento farmacológico, esto dirigido a las cifras tensionales diastólicas mayores de 90 milímetros de mercurio y como meta una disminución a menos de 90 milímetros de mercurio. En la recomendación 3 habla de lo mismo, pacientes menores de 60 años con cifras de presión arterial sistólica mayor de 140 y obtener una meta en menos de 140 milímetros de mercurio. Los pacientes mayores de 18 años con enfermedad renal crónica, hay que iniciarles el tratamiento farmacológico con cifras tensionales sistólicas iguales o mayores a 140 o diastólicas iguales o mayores a 90 milímetros de mercurio. Tiene una cifra menor de 140 a 90. Y esto abarcará a pacientes menores de 70 años con una tasa de filtrado glomerular estimada en menos de 60 mililitros minuto y en personas de cualquier edad con albuminuria, definida como más de 30 miligramos de albúmina por gramo de creatinina con cualquier tasa de filtrado glomerular. La recomendación 5 nos dice que a pacientes mayores de 18 años con diabetes mellitus le iniciamos el tratamiento al obtener cifras sistólicas de más de 140 y diastólicas de más de 90. Como meta, presiones sistólicas de menos de 140 y menos de 90 de diastólica. La recomendación 6 a la población general, en una raza diferente a la negra, incluyendo a los diabéticos, el tratamiento inicial debe incluir al menos alguno de los grupos que comentábamos inicialmente: diurético tiacídico, calcio antagonista, IECAS o ARA2. La recomendación 7 encaminada a población de raza negra en general, incluidos aquellos con diabetes. El tratamiento inicial debe incluir un diurético tiacídico o un calcio antagonista. La recomendación 8 para pacientes mayores de 18 años con enfermedad renal crónica, el tratamiento inicial debe incluir un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista de los receptores de angiotensina 2, esto con el fin de mejorar la función renal. La recomendación 9 es alcanzar y mantener la meta de presión arterial conforme a las comorbilidades que comentábamos anteriormente. Si en un mes no tenemos la meta alcanzada, se debe de aumentar la dosis del tratamiento o incluso agregar un segundo fármaco. En la actualidad sabemos que es mejor agregar un segundo fármaco, atacamos un diferente mecanismo fisiopatológico con un diferente mecanismo de acción dado por el fármaco y estamos cubriendo de una forma más adecuada ese descenso en la cifra de presión arterial. Hay que seguir monitorizando al paciente de acuerdo a la respuesta terapéutica. Si no llegamos a obtener la meta con 2 fármacos, pues tendremos que agregar un tercer fármaco, y si no puede ser de los 4 grupos que habíamos comentado, pues aquí tendríamos que echar mano de otro tipo de fármacos como alfa receptores, etcétera, antagonistas de alfa receptores, u otros fármacos como los beta bloqueadores que no mencionamos como los 4 grupos de elección,
pero esto pues encaminado también a obtener las metas de presión arterial. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que respecta al manejo de hipertensión arterial sistémica, el abordaje, la importancia de obtener este control en hipertensión arterial sistémica. Insistimos es en la disminución de complicaciones a corto o mediano plazo, mejorar la calidad de vida de los pacientes, y pues muchas gracias, y bueno, eso es todo lo que podemos comentar a grandes rasgos de hipertensión arterial. Muchas gracias, doctor José Cruz Bautista, por haber estado con nosotros en esta ocasión con este tema tan interesante. Obviamente ya habrá oportunidad de volverlo a tener con temas que también son de interés para nuestra red de telemedicina Oaxaca, a la cual le agradecemos su asistencia a estas videoconferencias, los hospitales básicos comunitarios que se conectaron en este momento. Ya saben ustedes que pueden volver a verla en nuestra página Telesalud Oaxaca y también en YouTube. Muchas gracias a todos, doctor, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias y buenas tardes. Hasta la próxima.